capítulo 4. Como sabemos, antes tocábamos 2 capítulos del Nuevo Testamento cada semana. Pero por la importancia de Romanos, yo pedí que se pidiera solamente que tocáramos nada más que uno, porque una de las epístolas, como sabemos, de la más extensa de Pablo y después de la mayor contenido. ¿Qué toca el capítulo 4? Habla de Abraham y habla de su fe, de cómo se le aplica la justicia por medio de la fe, etcétera, etcétera, de la fidelidad de Abraham. Entonces, hoy nos hemos ido un poquito de tiempo, no sé si podré desarrollarlo entero, el capítulo 4, pero intentaré cumplir, a ver si podemos verlo entero. Bueno, se divide, podemos decirlo, en cuatro sesiones. Tenemos del verso 1 al 8, aquí se prueba que Abraham fue justificado por la fe y no por obras. Del verso 9 al 17, aquí se aclara cuándo y por qué fue justificado. Del 18 al 21, aquí se nos describe y se recomienda a nosotros la fe de Abraham. Y del 22 al 25 se aplica a todos nosotros la fe de Abraham. Tenemos que tener en cuenta que esta epístola fue escrita a los romanos. La iglesia en Roma, seguramente había también judíos, pero la mayoría seguramente serían gentiles. Así que es importante este capítulo 4 porque se nos va a aclarar la importancia de la fe y que es superior, por supuesto, a las obras y que las obras deben de ser una consecuencia de la fe. Vamos a él, verso 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué halló según la carne? Según la carne, el mismo Pablo dice también, pues que él era israelita, era judío, también se había educado en los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y él pues era, dice, según la ley, escrupuloso, cumpliendo la ley, era fariseo, etcétera. Abraham es considerado también como padre según la carne, también, claro, porque todos los israelitas descendían genéticamente de Abraham. Dice, el 2 es importante, porque dice, porque Abraham fue justificado, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, que nosotros, según nuestras obras, podemos glorificarnos delante de los hombres, ¿verdad? Si somos buenos, si hacemos buenas obras, pues entonces, si somos rectos, justos, en ese aspecto, delante de los hombres, pero delante de Dios, la palabra de Dios que nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, lo que está aquí diciendo es, delante de los hombres sí podemos, evidentemente, justificarnos, pero no delante de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se fija Dios se fija en Abraham, me he equivocado de personaje, fundamentalmente por la fe, no por las obras, aunque seguramente Abraham, vemos su trayectoria, que era también un hombre que era recto y que obedecía. Porque dice, ¿qué dice la Escritura? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y este verso 3 es importantísimo. La Escritura, ¿qué nos dice? Muchas veces
nosotros tenemos nuestra propia opinión, nuestra propia forma de ver la vida, nuestra propia muchas veces de interpretación. Pero aquí nos está diciendo que lo importante es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Eso es lo importante. Y eso es muy importante también para nuestra vida, porque a veces tomamos decisiones, ¿verdad?, sin tener en cuenta lo que la Escritura nos dice. Y voy a hacer un pequeño comentario de los pasajes que hemos tenido en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 dice que los 3 reyes salen a luchar contra los moabitas, toman esa decisión. Y dice el texto que salieron y rodearon durante 7 días por el desierto, seguramente para coger por sorpresa a los moabitas. Se quedaron sin agua para el ganado y para ellos. Y dice el rey de Israel, es que Dios nos ha traído aquí para ser destruidos por los moabitas. O sea, que ellos toman unas decisiones erróneas y ahora culpan a Dios, ¿verdad?, de lo que le estaba ocurriendo. Normalmente, cuando el pueblo de Israel vencía, era porque habían consultado al Señor. Y entonces Josafat, el rey de Judá, dice, vamos, no hay aquí un profeta. Entonces cuando consultan, ¿verdad?, con Eliseo, y entonces el Señor, ¿qué ocurre? Le da la victoria. Entonces muchas veces nosotros que tomamos decisiones en nuestra vida sin tener en cuenta lo que dice la Escritura, después decimos, le echamos a lo mejor la culpa a Dios, ¿verdad? Dios ha permitido, Dios nos está probando, ¿qué querrá? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y resulta que es una consecuencia de que hemos tomado una decisión sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pues bien, vamos a continuar. Dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario, sino como gracia, sino como deuda. O sea que si yo obro, entonces, por así podemos decir, se me debe algo, ¿no? Pero es que la salvación del Evangelio es por gracia y por misericordia. Porque el error es creer, como pasa en el catolicismo, de que yo puedo ganar mi salvación por mis obras. Cuando yo hago una obra se me debe, pero el Evangelio es por gracia y por misericordia. Y tengamos en cuenta que la fe aparece en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver, antes de Abraham, Noé. Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca porque va a venir el diluvio, y él coge el martillo y el serrucho y empieza a hacer el arca, seguramente muchos se reirían, está loco, aquí el pedazo de barco que está haciendo. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó en la palabra de Dios. Porque la fe no es solamente creer, es obedecer, eso es importantísimo. Si yo creo, Dios existe, vale, pero no le obedezco, esa fe no es válida. Abraham, le dice el Señor, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿verdad? Y de tu familia, a una tierra que te voy a dar. Él creyó esa palabra, ¿qué hizo? Cogió a su familia y se fue. Y así tenemos en toda la Escritura la importancia, ¿verdad?, de la fe. Sigue diciendo el 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Porque la salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que pone las Escrituras, el que dice cómo nos va a juzgar, es el Dios que nos ha creado, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para decir cómo Dios tiene que juzgarnos. Y ahora continúa diciendo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón, quien el Señor no inculpa de pecado.
Y ahora quiero hablar algo del perdón. Del perdón. El perdón solo no nos reconciliaría con Dios, solamente el perdón. Y voy a poner ejemplo para ver que necesitamos más que el perdón. La parábola de los dos deudores, que todos conocemos, de ese hombre que debía una cantidad a su señor y que va a, no te puedo pagar, entonces el señor lo va a vender como esclavo y él le pide que le perdone, le pide misericordia, el señor le perdona la deuda y lo despide. Entonces, para refrescar esta parábola, él sale fuera y ve a otro hombre que le debía una pequeña cantidad y no se la perdona, sino que lo manda a la cárcel. Por lo tanto, él que había sido perdonado, su corazón no había sido cambiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que necesitamos no solamente el arrepentimiento y el perdón, sino también la regeneración. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos y creemos en la persona y en la obra de Jesucristo, viene el Espíritu Santo a nosotros y nos regenera, nos cambia. Solamente el perdón no nos cambia, ¿verdad? Voy a poner otra anécdota que es real, para que entendamos la importancia de la gracia y de la misericordia. Cuenta la historia, y esto es real, que a Napoleón Bonaparte, cuando perdió una de las batallas, ya al final de su vida, pues hubo un soldado que atentó contra él para quitarle la vida. Y falló. No pudo quitarle la vida a Napoleón. Entonces este hombre fue condenado a muerte. Y la hija de este hombre, no se nos describe cómo lo consiguió, pero intentó que Napoleón la recibiera y Napoleón la recibió. Y Napoleón le dijo a esta chica: mira, yo no puedo perdonar a tu padre porque ha intentado quitarme la vida. Por lo tanto, tiene que ser condenado a muerte. Y ella le dijo: Señor, es que yo no vengo a pedir perdón por mi padre. Yo vengo a pedir misericordia y gracia. Y entonces Napoleón, ante aquella petición de la chica que no quería perdón sino misericordia, le concedió el indulto. Y dice la historia que aquel hombre que fue restaurado al ejército fue uno de los más fieles soldados y más valientes de Napoleón, hasta el final, ¿verdad? Porque la gracia y la misericordia regenera, solamente el perdón no, ¿verdad? Y eso es todo lo que contiene este capítulo 4. Dice el verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Está diciendo, ¿solamente para el pueblo de Israel, que son los de la circuncisión? Dice, no, también para lo de la incircuncisión, para los gentiles. Lo que ya nos está diciendo, ¿verdad?, que por medio de la fe, también nosotros, que no somos de la circuncisión, pues también podemos obtener el perdón, ¿verdad?, de parte de Dios y la promesa. Y sigue aclarándolo. Es muy importante porque este capítulo 4 nos aclara muchos conceptos. Dice, ¿cómo le fue contada a Abraham? ¿Cómo le fue contada esta justicia? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, que cuando Dios llama a Abraham para que salga, todavía no había impuesto, Dios le había hablado de la circuncisión. Sin embargo, él cree y sale antes de ser circuncidado. ¿Vais entendiendo? Lo vais entendiendo. Además aquí lo aclara.
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y ahora dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Aclaro bien, ¿eh? O sea que la circuncisión física era un sello porque él había creído antes de ser circuncidado. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Que lo tengamos claro. Y recibió como señal. Nosotros, ¿cuál es nuestra circuncisión? Pues el sello del Espíritu Santo. Cuando creemos en la obra de Jesucristo, viene el Espíritu Santo y nos sella, ¿verdad? Pero después de haber creído. Él recibió la circuncisión porque había obedecido cuando era incircunciso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Por eso Abraham se considera padre también espiritualmente de nosotros, que no hemos sido circuncidados según la carne. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, a nosotros que no hemos sido circuncidados según la carne, dice, la fe les sea contada por justicia. La fe en Jesucristo, aunque nosotros no seamos israelitas ni hayamos sido incircuncidados en la carne, esa fe también se ha aplicada a nosotros y por eso Abraham es padre también de nosotros, lo mismo que de Israel, porque aquí después lo dice, el verso 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también y siguen las pisadas de la fe, tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, o sea, que era padre tanto de Israel, de los circuncidados, como padre de aquellos que íbamos a creer por medio de la fe. Continúa ahora, y ahora en los versos nos va a hablar de esa fe de Abraham, ¿verdad? Dice, porque no la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿Fue con Abraham? No. ¿Con quién fue dada? Con Moisés. Por lo tanto, está diciendo que antes de la ley ya recibió la promesa. Es lo que nos está diciendo aquí. Para que fuera, ¿verdad? Y cuando se le dijo a Abraham que en ti serían benditas todas las naciones, todavía no estaba la ley. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Claro, la ley produce ira a Dios porque el pecado Dios lo aborrece. Y como no podemos cumplirla, como más adelante dice en el capítulo 8, por la debilidad de la carne, ¿verdad? Pues cuando fallamos y cometemos pecado, eso produce ira, ¿verdad? Así que dice que entonces si solamente fueran los herederos, pues eso no es lo correcto, si fueran solamente los herederos los que pertenecían a la circuncisión. Verso 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de la que la promesa se afirme para toda su descendencia. Y ahora dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la fe que es la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y se está dirigiendo a la epístola a los romanos, que no solamente está hablando a los judíos, sino está hablando también a la iglesia en Roma. Luego esto es importante, que tengamos en cuenta que la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que la salvación es para todos aquellos que hayamos sido justificados por la obra de Cristo. Como te he escrito, te he puesto por padre, ¿veis?, de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama a las cosas que no son como si fuesen. Está refiriendo a Dios, ¿verdad? Que da vida a los muertos. Claro, los que estamos muertos espiritualmente cuando no hemos aceptado y recibido el perdón y hemos sido, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Y ahora va a hablar de esta fe de Abraham. Y dice, el que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué creía en esperanza contra esperanza? Porque él tenía 100 años y la mujer era estéril. Y vamos a ver, si humanamente pensando, si Dios le dice a una persona de 100 años a su mujer estéril que va a tener descendencia, sabemos que no se dice que Abraham se riera, pero de Sara sí, dice que cuando escuchó aquello empezó a reír como diciendo, váyate a lo que está aquí prometiendo. Yo soy estéril, y sin embargo Abraham no, Abraham dice que creyó. Esperanza contra esperanza, porque humanamente aquello pues era complicado, ¿verdad? Y muchas veces cuando la palabra de Dios nos da una promesa, decimos, esto será posible, pero aquí nos va a decir que Dios puede todo, ¿verdad? Creyó en esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, lo que ya se le había prometido, en ti serán benditas todas las naciones. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, cuando la palabra de Dios nos da una promesa, no tenemos que dudar de la palabra de Dios, porque Dios tiene un poder distinto al que podamos tener nosotros. Y el ángel cuando le dijo a María, creo, para Dios todo es posible, ¿verdad? Dios todo lo puede hacer. Pero bajo el raciocinio de nuestra mente carnal muchas veces dudamos de ello. Y dice que él no dudó. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos en nuestra fe y creemos que Dios puede hacer cosas grandiosas y testificamos, por ejemplo, de lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, ¿a quién glorifica eso? Glorifica a Dios, ¿verdad? Pues dice, Abraham glorificó a Dios porque creyó algo que humanamente parecía imposible. Parecía imposible. Y hemos visto y sabemos de muchos milagros, ¿verdad? De cómo el Señor obra en sanidad y muchas cosas en muchas personas, ¿verdad? Haciendo, pues, milagros que parecían imposibles. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿A dónde llegaba la fe de Abraham? De modo que Dios le promete un hijo, siendo la mujer estéril, y él de 100 años. Ahora viene ese hijo, Isaac, y después Dios le pide que lo sacrifique. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Si nos ponemos en su lugar y Dios nos pidiera que sacrificáramos, quitáramos la vida de nuestros hijos. Terrible eso. Era para probar su fe, pero él estaba convencido porque dice la Escritura que él pensaba que Dios le iba a dar vida de nuevo a Isaac, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos al Señor Jesús. O sea, aquí se nos está diciendo que esta fe de Abraham que le fue contada por justicia también es aplicable a cada uno de nosotros.